Ay, güey. No quería hacer esto, pero lo tengo que hacer para probar bien el producto. Estoy trabajando en el review y hay muchos videos virales de gente utilizando el Apple Vision Pro en público. Y a mí me entra la duda si realmente vale la pena. O sea, ¿qué aplicaciones estás viendo caminando en un parque o en el gimnasio o en el supermercado? No sé, pero lo tengo que probar. Entonces, acompáñame a hacer un poquito el ridículo y a usar el Apple Vision Pro en lugares públicos. A ver si es realmente útil, a ver cómo reaccionan las personas y a ver si no nos roban. Vamos a empezar. Ok, ya estamos dentro del Apple Vision Pro aquí en el parque. Voy a agarrar mis aplicaciones y ver qué tenemos por acá. Para empezar, el Apple Vision Pro no tiene internet, entonces tengo que conectarlo a Hotspot aquí para poder ser útil o recibir mensajes, llamadas, ese tipo de cosas. Por ahorita sí lo puedo conectar aquí al Hotspot de mi teléfono y ahora sí, si abro Apple Music debería de poder entrar. Ahí está, ahí estamos dentro de Apple Music, güey. Se ve increíble la pantalla y el hecho de que estamos afuera y la luz está perfecta, el entorno se ve increíble. Donde yo creo que más batalla el Vision Pro es en lugares en interior cuando está muy oscuro, pero aquí esta ventana se ve perfectamente claro. O sea, vamos a abrir otra cosa acá, Safari. O sea, güey, imagínate aquí pararte en el parque y estar viendo estas. Se ve mucho mejor de lo que esperaba. ¡Wow! Este es el teclado virtual que está bien para mandar un mensaje o entrar a ver algo, pero así como para trabajar sí necesitas mejor un teclado físico. O si quieres entrar a ver la mejor newsletter, noticias, rumores y análisis de Apple, si no están suscritos, vayan a semanenlamanzana.com. Aquí pones tu correo y lo confirmas. Es el mejor newsletter. Tenemos casi 20,000 suscriptores. No se lo pierdan, semanenlamanzana.com. Un pequeño anuncio ahí. Es mi proyecto nuevo y es de lo que más estoy orgulloso que hemos hecho. Entonces va a haber mucho análisis del Vision Pro y otras cosas en semanenlamanzana.com. Vayan a suscribirse gratis por allá. Ahora, un problema con esto de estar en el espacio público con mis ventanas es que si yo me voy y vámonos por acá al parque, ya me suscribí a Semana en la Manzana, estuve ahí con mi música, pero las ventanas se quedan ahí. Y no sé qué tan lejos puedo caminar y que se queden ahí. Vamos a hacer el experimento, ahí lo voy a dejar y vamos a caminar en el parque lejos a ver qué más sucede. Está loquísimo verlo de este tamaño, o sea, poder interactuar aquí con las cosas. ¡Qué locura, güey! O sea, hasta si lo pongo más arriba. Ah, es por lo lejos que está, ya entendí. O sea, si lo pongo así de lejos, aquí en mi campo de visión está bien, pero si me acerco, la aplicación sigue muy, muy grande. Entonces, si me acerco, esto es un pizarrón enorme. O sea, me tengo que poner de puntitas para picarle a este. Y si funciona todavía, qué locura. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Bellatrix. Bellatrix, como Harry Potter. Sí, es la bruja mala. Qué cool. Bueno, ¿no te sientes incómodo la interacción? No, pensé que iba a estar como chistoso, pero no. Yeah, O sea, sí, qué raro. sabía que venían y dije que, güey, imagínate ver a alguien en la calle. Dude. Sí. Digo, ahorita están monstruosos. La idea es que los hagan más No chiquitos. se me hace hasta monstruoso, ¿sabes? Ya. Pues felicidades. No, hombre, muchas gracias. Güey, ya caminamos como 300 metros. Estamos casi del otro lado del parque. Y ahí siguen las ventanas. Las puedo ver todavía. Qué locura, güey. O sea, siguen allá en el puente. Ahorita regresamos a ver si es que se quedan ahí. Ahora, otra cosa que quería platicar es que seguramente ustedes están viendo mi perspectiva. Este video estoy grabando en la pantalla. Seguramente está rebotando mucho la cámara, porque cuando se graba el video, pues está moviendo mi cara con cada paso que doy. En realidad yo no veo ese movimiento, yo no lo veo vibrando. Ustedes probablemente sí lo están viendo en el video de YouTube, pero para mí se siente natural. O sea, caminar con esto, veo mis manos. Ahorita platiqué con una amable mujer que se interesó en los lentes, estuvo muy chido la interacción y no me siento mareado, no me siento que me canso, no siento que tengo como la visión, no sé, obstruida con algo. O sea, está, la neta, bastante usable para estar caminando en el parque o ir a caminar o hacer un poquito de ejercicio ligero. No se me hace nada mal. Obviamente lo que estoy viendo yo no es la realidad, o sea, está más bonito si me lo quito y lo veo con mis propios ojos, porque se sigue viendo como video, pero la latencia y todo eso está impresionante. Y otra vez, la grabación se saca en 720, entonces ustedes lo están viendo peor de lo que yo lo veo, pero aquí está la vida real, güey. O sea, qué locura. Y
poder, no sé, mandar un mensaje rápido o venirme por acá. Ya, ¿sabes qué? Quiero checar una receta en YouTube o quiero entrar a notas a escribir algo o empezar a escuchar un podcast. Bueno, vamos a entrar a escuchar un podcast. Y aquí tenemos el mejor podcast de tecnología en el mundo. Ya se convirtió esto en un anuncio de mis cosas, pero vayan a escuchar el Top Noticias Tech. Una vez a la semana vemos todas las noticias de lo que está sucediendo en el mundo de tecnología. Pero yo puedo, por ejemplo, entonces aquí darle play y escucharlo en el audio. Vamos a subir un poquito el volumen aquí, lo bajamos. Vamos a dejarlo por ahí, está bien, más o menos. Ya estoy escuchando el podcast. Buenas noches. Bienvenidos ¡Wow! a los estudios de... Y lo escucho súper abierto. Wow, güey, no puedo creer. Ok. Ya no pueden ver lo que yo estoy viendo porque no me dejaron grabar la pantalla, pero yo tengo el FaceTime aquí enfrente de mí con Val y se ve increíble. La puedo poner aquí en cualquier lugar, se escucha bien el audio. ¿Cómo me escucho yo? ¿Sí? Wow. Yo también te escucho tipo perfecto. O sea, estoy más impresionado con la calidad de sonido que con la calidad de video. Qué locura. Si parpadeo se ve. Y si abro la boca también, ¿no? Fuimos hasta el otro lado del parque. No sé, fue fácil 500 metros, tal vez 1 kilómetro. Y todavía están mis ventanas allá. ¿Qué está pasando, güey? Voy a tratar de agarrar una a ver si puedo. No. ¡Oh! ¡Sí la agarré, güey! La traje hasta acá. ¿What? No mames. Me traje esta ventana hasta acá. O sea, la precisión de que volteé a ver la barrita a 500 metros y lo toqué y se lo trajo hasta acá y hubo una animación. No, estuvo impresionante eso, güey. Qué bueno que estaba grabando. No manches. Oh. Aquí puedo ver todas mis pestañas, agarrarlas. Está padre los gestos con 2 manos. O sea, yo puedo agarrar 2 y hacia adentro y me pongo a ver mis ventanas. Entonces puedo escoger otra ventana y otra vez hacer esto para agarrar otra. Entonces también hay movimientos con 2 manos, que está bien interesante eso. Qué locura, güey. Suscríbanse a Semana en la Manzana. Viene mucho contenido exclusivo por allá, bien divertido. Y es gratis. Suscríbanse a Semana en la Manzana. No manches con esto. Vamos a cerrar la app. ¡Oh! No manches con esto, que allá sigue la otra ventana. Vamos a acercarnos hasta allá a ver qué tal. Le dimos toda la vuelta al parque y ahí está la otra ventana que tenía. Creo que era Apple Music. Como que se movió un poquito, o igual y yo la moví intentando acercar la otra de Semana en la Manzana, pero aquí está todavía Apple Music. Como que ya no la está renderizando. Entonces... ¡Ah, no! Sí, ahí está, güey. Nomás se movió un poquito, o sea, en vez de estar acá, se movió aquí. Pero ahí sigue todo renderizado el contenido. ¡Qué locura, güey! No manches. Impresionante el posicionamiento, no solamente en interior, en tu casa, pero a 500 metros en un parque enorme. El hecho de que pueda posicionar en un lugar y que camines 500 metros y siga la ventana donde la dejaste es algo que me acaba de volar el cerebro. No lo puedo creer, o sea, no sé cuál es la distancia. Estoy traumado. ¡Ay, güey! Está mucho más iluminado en la vida real que el Apple Vision. Es como usar lentes y quitártelos después de 45 minutos que lo estuve utilizando. Me di cuenta que estoy un poquito sudado aquí arriba también. Entonces, si tienes buen rato, especialmente en el sol, sí empiezas a sudar un poquito. No se nota el colchón así como mojado ni nada. Y también no hace tanto calor. Ahorita en Monterrey estamos a 20 grados. Pero me imagino que en días calurosos, unos 30 grados, no hay manera que uses esto más de 15, 20 minutos afuera. Yo me eché 45 minutos, hicimos todas las pruebas que vieron y la neta, bastante sorprendido por cómo puedes utilizar esto en público, caminando en el parque. Está más cómodo de lo que pensé. Y para la gente que me vio, no tendieron a reaccionar muy diferente. O sea, tuve esa conversación con esta chava que estuvo muy chido y estaba interesada en el producto, pero la otra gente que pasaba me volteaban a ver y no se sintió tan raro. Me acuerdo cuando salieron los AirPods que
había mucha incertidumbre que si se veían extraños o no. Esto obviamente se ve extraño, pero creo que puede llegar a normalizarse en algún futuro. O sea, no está tan loco. Sé que tengo toda la cara roja. A mí también me gusta apretarlo como para que no se mueva. No sé si me lo aprieto de más o no, pero esto también es consecuencia de utilizar esto por un buen rato, 45 minutos. Vaya experiencia, la verdad que bueno que vine porque me sorprendí bastante con la utilidad en público. Nada más necesitan alguna manera de que se fije una pantalla y que tú puedas caminar sin tener que ir arrastrando la pantalla, pero wow, sorprendido con el Vision Pro en público. Ok, estuvo bien extraño esto. Cuando vamos manejando medio lento, no podía yo poner la interfase ni una película porque se iba el menú. Pero cuando estaba manejando en carretera, el otro clip que hice, que tiene como 50 millones de views en Instagram, en ese video detectó que como que estaba en un avión y me permitió entrar en un travel mode. Están mis apps, ya no se van volando, pero de repente ahí con el movimiento me sale esto de tracking failed. Entonces creo que es porque no tenemos movimiento constante. En la carretera no me pasó esto. Y en un avión no sucede esto porque tienes como movimiento constante. Pero aquí que nos paramos en altos y frenos y avanzamos y menos, siento que por eso como que está no agarrándolo bien. Entonces si vas a manejar, no sé, 15 minutos a casa de un amigo, esto no se puede usar en el auto. O sea, está, digo, en teoría aquí está, si quiero abrir, no sé, Excel. Y pues ahorita está jalando un poquito mejor si me lo pongo aquí enfrente. Igual y porque ya nos estamos moviendo constante. No estoy seguro. Aquí ya está funcionando bien. Lo tengo aquí enfrente de la ventana. Aquí tengo mi Excel. Y ya se me fue otra vez. Tracking failed. Ahí está. O sea, no... Creo que es eso. Es mi teoría. Que ahorita que nos paramos como que no hay movimiento constante. En un road trip, o sea, si vas a manejar por largos periodos de tiempo en la carretera, sí funciona muy padre para ver películas. Pero andar conduciendo así en la ciudad, la verdad, no se puede utilizar. O sea, no está práctico. Vamos a intentar en un entorno Yosemite. Ok, entonces vamos a quitar el entorno. ¡Oh! Voy a poner el entorno aquí para desaparecer. Ahí con el entorno, es la primera vez que siento un ligero mareo con el Apple Vision Pro. En el entorno, en el auto. No, esto no... Ya lo dije muchas veces, pero no. Sí, todavía está muy grandote, pero en unos años que esté un poquito más chiquito, en teoría puedes ver, interactuar con gente y te entra una llamada aquí ves tus mensajes, todo en vez del teléfono. Da igual. Padre, muchas felicidades. No, hombre, de nada, gracias. Ando probando unos lentes nuevos. ¿Son de Apple? Sí, son los de Apple. Sí, se ve extraño, pero si usted ve bien, pues... Sí, estaba como... No sabía dónde estaba mi boca. Ahí se ve el restaurante, la gente comiendo y luego... Pero no se ve mi comida. Viendo una movie está medio complicado. Hay que... Ahí. No, pero sí tira paro entonces. Ok, conclusiones finales de mi aventura en público con el Apple Vision Pro. En el carro, ni de chiste. En el supermercado, está padre tener la lista, pero puedes checar la lista en tu teléfono y ya, o sea, en realidad no lo veo muy necesario. Donde sí lo disfruté fue en el parque. O sea, si vas al parque y vas a caminar, te entra una llamada o te sientas a disfrutar algo de contenido, le puedes sacar el provecho, pero considerando que la batería le dura 2 horas y media, 3 horas, como quiera,
siento que no es un dispositivo para tener en público todavía. Quizá en la tercera o cuarta generación pudiéramos acostumbrarnos. Lo único que me sorprendió también es que la gente no reaccionó nada mal. La gente no se asustaba, conversaba con ellos como si nada. Entonces sí veo un futuro donde se normalice esto, pero todavía no le veo mucho uso en público. Es más para quedarte en casa a trabajar o disfrutar de una película.